están en el peor momento de la gestión económica. ¿Por qué? Porque se enfrentan a un escenario en el cual el sector agropecuario le dice este dólar no me sirve, al Fondo Monetario que le dice este dólar no funciona, a tu principal socio comercial que devaluó el real, que devaluó su moneda, que es Brasil, y con el que además te peleaste, y no juntaste dólares en el Banco Central. Y lo único que se te ocurre es salir a vender dólares para tratar de achicar la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial, y con eso supuestamente vas a crear un mejor clima. Y no pasó. No está pasando. Y en términos de propuesta y lo que discutimos en ese grupo de economistas que convocó Guillermo Moreno, que creo que es una buena iniciativa, que probablemente tengamos continuidad ahora próximamente, la necesidad de reindustrializar el país. Si vos mirás los líderes políticos que han emergido de las recientes votaciones, por izquierda o centroizquierda, como lo quieras llamar, o izquierda moderada o frente popular, bueno, si vos tenés una encarnación en eso en la Argentina, es Axel. Sí. Y te hago una pregunta, en el ámbito de esta reunión, la figura de Kicillof, ¿qué recepción tiene? Porque hay algunos actores, viste, está esta discusión de el progresismo no es peronismo, no es esto, no, Axel es peronista, lo dijo el otro día en San Vicente, digo, forma parte de una coalición peronista. No, mira, yo creo que una de las cosas que también tuvo de virtuosa esa reunión es que hubo un acuerdo de transitar juntos y tensar lo que hay que tensar, pero no entrar no entremos con el peronómetro en la mano. Sí, claro. Pero el peronismo siempre fue frentista y siempre incorporó una izquierda nacional en ese frente, sí, claro, que le daba los 5 o 6 puntos de diferencia en un proceso. Y sectores conservadores populares. Y sectores conservadores populares que buscaban un integrismo, digamos, una nación integrada, incluida. Bueno, de hecho, nacionalismo de inclusión. En nuestros estudios, Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior, ex viceministro de Economía, ahora estás trabajando con Verónica Magario en la presidencia del Senado bonaerense, y parte de los economistas del peronismo, ¿no? Ese amplio colectivo. Ese amplio colectivo, primero buen día a todos y todas. Bienvenido. Sí. Roberto, ¿cómo estás? No, gracias por la invitación. Sí, es un economista del peronismo. Un economista del peronismo, hombre de la matanza. Hombre de la matanza, sí. Sí, yo creo que la experiencia en la matanza como secretario de Hacienda en esos momentos que gobernaba Vidal y que gobernaba Macri fueron riquísimos, muy ricos. Me imagino que tenías que hacer magia con muy poco. Digo, fue casi un anticipo de lo que está pasando ahora. En otra escala, pero más o menos la misma ecuación. Ahí tenían el gradualismo de la deuda. Claro. Podían, viste que Macri después dijo, lo voy a hacer lo mismo más rápido. Bueno, lo hubiera tenido, si hubiera vuelto, lo hubiera tenido que hacer así, porque no tenía. Macri tuvo el gradualismo de la deuda y eso le permitía ralentizar cosas. Esto no, esto es de shock, y es de shock porque no tienen forma de financiarlo y además han cometido torpezas como devaluar y quedarse sin un dólar competitivo en 3 meses, y esas torpezas son las que se pagan hoy en la no acumulación de reservas y las tensiones cambiarias que están. Que es el problema más importante que está teniendo el gobierno en su plan. Después hablamos de la economía real y del problema de los argentinos, pero para Caputo, para el equipo económico, hoy la falta de dólares es el obstáculo con el que se encuentran permanentemente. Es decisivo porque no pueden estabilizar la macro. Quiero decir, sea una paradoja lo que está ocurriendo en este momento, o una contradicción, no una paradoja. Ellos han logrado ordenar el sistema político institucional. Consiguieron las leyes bases, el Pacto de Mayo, de la sensación de los gobernadores firmando. Digamos que han tranquilizado la calle. Hoy no tenés grandes episodios de conflictividad social, si bien hay focos, no hay grandes episodios de conflictividad social como los hubo en mayo. Y sin embargo están en el peor momento de la gestión económica. ¿Por qué? Porque se enfrentan a un escenario en el cual el sector agropecuario le dice este dólar no me sirve, al Fondo Monetario que le dice este dólar no funciona, a tu principal socio comercial que devaluó el real, que devaluó su moneda, que es Brasil, y con el que además te peleaste. Digo, no tenemos embajador de España, no tenemos embajador de Brasil. Y no juntaste dólares en el Banco Central. Y lo único que se te ocurre
es salir a vender dólares para tratar de achicar la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial, y con eso supuestamente vas a crear un mejor clima. Y no pasó. No está pasando. Pero, a ver, las acciones, el índice Merval bajó 12,5%, o sea, un desplome del valor de las empresas argentinas grandes, y por el otro el riesgo país subió más de un 3%, o sea, que hay agentes económicos que frente a esta oferta que hace el Banco Central de dólares baratos al mercado, dicen, bueno, vendamos las posiciones de títulos públicos, vendamos las posiciones de acciones y compremos dólares. Claro. Un error grave, o si uno quisiera pensar mal, obviamente en todo esto alguien se beneficia, ¿no? Sí, gente que ya se benefició de medidas similares tomadas por los mismos actores hace 4 años. Bueno, acá... perdón, no, 5. Sí, el 2018. Sí. A Caputo, el utilizar las divisas del Fondo Monetario Internacional para venderlas en el mercado y permitir la salida del carry trade que él mismo había armado, le costó la salida, le costó la cabeza. Así es. Lagarde directamente por teléfono le pidió a Macri que lo saque. Sí, sí, sí. Bueno, hoy esta misma persona es la que tiene que negociar con el fondo un nuevo acuerdo y le va a pedir que le den divisas y está haciendo lo mismo que hizo. Menos, porque obviamente lo que yo te dije, no tiene el gradualismo que permitía el financiamiento externo, pero digo, estás en un escenario realmente complicado. Yo en los últimos días, en varias charlas que tuve con distintos economistas, planteaba lo mismo, que era, yo mucho de economía no sé, pero sé un poco de política, de comunicación política, y si tenés que salir permanentemente a anunciar nuevas medidas que se montan sobre el anterior cada vez con más frecuencia, es que la cosa no funciona. Tuvimos hace casi 3 semanas una conferencia de prensa completamente fallida, que 5 días más tarde motivó que el gobierno mandara al Congreso un adelanto del presupuesto para aclarar algunas cosas que habían quedado en duda. Que 3 días más tarde requirió una entrevista de Caputo donde salió a aclarar también una situación. Y 2 días más tarde, por Twitter anunciaron otra medida más que al día siguiente fue corregida a través de un off the record con periodistas. Ahora aparece lo de los puts, es decir, cada vez con más frecuencia tienen que haber algún tipo de, mirá que con estas sí que vamos a zafar, y nunca zafan, digamos, nunca se logra quebrar esa tendencia a la mayor desconfianza. No, porque evidentemente el hecho, a ver, una economía se estabiliza, una economía como la Argentina, de todos países emergentes, pero la Argentina más si vos tenés dólares en el Banco Central. Si no tenés dólar en Banco Central, podés usar el ancla fiscal, el control de... No, dólares en Banco Central. Después sí tenés que hacer micro y sí tenés que tener un sendero fiscal. Ahora, primero, todo el mundo ve que el ajuste fiscal que tienen se les vuelve cada vez más insostenible. Ellos te dicen que es cada vez más grande, que incluso en junio, que todo el mundo decía que no iban a tener, tuvieron un superávit. Por algo están dilatando la suba de tarifas, o la están ralentizando, por algo están negociando con las provincias algún reflujo de obra pública. Digo, no están pudiendo... Porque se te cae la recaudación, es una recaudación que está muy atada al ciclo económico. Sí. Una economía real que el primer trimestre te da un interanual de caída en el PIB de 5,1%, el mismo anticipo del cierre del año que manda el Congreso habla de 3,5% de caída del PIB, lo que vos provocás es que el IVA, que es el principal impuesto, tiende a caer. Así es. Y el otro punto es que llegaron a corregir la inflación a un piso más alto que el que teníamos nosotros, el piso más, cuando yo fui secretario de Comercio tenía 2,5, 3,5, recién con la guerra se me va al 6 en el último momento. Digo, tienen un piso más alto y una tensión cambiaria que evidentemente le va a subir ese piso. Entonces, están en el peor de los momentos. Ahora, este gobierno, ¿qué es lo que está ofreciendo? Hasta ahora ha ofrecido un brutal ajuste y no ha podido juntar dólares. Se tragó una devaluación del 118%. Hay que devaluar 118% y llegar a un dólar no competitivo al momento de liquidar la cosecha. Una cosa, una torpeza grande. Sí, y lo que está viendo todo el mundo, que en la medida que no acumula reservas, no va a poder afrontar los pagos externos. ¿Y esto se soluciona, como plantean algunos desde el gobierno, si aparecen, ya sea por el fondo, por BlackRock, por el blanqueo, por el RI, 10.000 millones, 15.000 millones?
Porque digo, en la vuelta pasada a Caputo le pusieron 45.000 millones y se terminaron yendo igual. ¿Es un problema de stock o de flujo? No, yo creo que es un problema de stock, es un problema que si todo dólar que ingresa vos vas a viabilizar su salida con una tasa de rentabilidad financiera, no hay cuerpo que aguante. Acá vos necesitas que los dólares que el país produce se reinviertan en el país y se atesoren. Porque si no, no. Entonces esta idea de con 10.000 millones levantamos el cepo termina igual que en 2018. Y te puede durar un año. Lo que 10.000 millones levantás el cepo te puede durar un año. Claro. Y después vuela todo por los aires otra vez. Hablemos un poco del futuro, porque hay una coincidencia bastante amplia de que parte de la condición de posibilidad de que este gobierno pueda seguir avanzando, a pesar de todos los problemas que tiene, económicos, políticos y demás, es que todavía no se terminó de configurar una alternativa. Que la oposición no termina de encajar lo que fue el golpe de la derrota electoral y por el otro lado de restablecer un vínculo de representación con sectores sociales que históricamente se volcaron al peronismo y que en las últimas elecciones sin duda votaron a Javier Milei. Vos fuiste parte de esta famosa reunión que hubo con economistas de varios de varios palos, pero más allá de esa reunión, ¿cuál es tu interpretación sobre cuál tiene que ser la propuesta del peronismo, sobre quiénes son quizás los actores que están mejor parados para empezar a representarla? ¿Cómo ves los 3 años que vienen para pensar en ser nuevamente una alternativa? Mira, hay varias cuestiones. Primero, en estos puntos, viste que siempre dicen que lo interesante es la política exterior que ordena la política interna. Bueno, es una paráfrasis de Bismarck que Perón usó mucho. Primero, el mundo en estas elecciones, si tomás México, tomás Inglaterra, tomás Francia, vota en dirección a figuras que hoy, si las mirás en la Argentina, encarna Axel Kicillof, sin duda. Esto no es una chupada de media, digo, si vos pensás en Claudio Sheinbaum, en el líder laborista, en Mélenchon, digamos, contra todo lo que se dice, Milei es un fenómeno argentino. Sí, que si el mundo ha lanzado una serie de elecciones en países muy importantes, incluso Brasil, con Lula, su tercera presidencia, que tienen una referencia acá clara en términos de lo que fue su gestión y lo que se está planteando. Y en términos de propuesta y lo que discutimos en ese grupo de economistas que convocó Guillermo Moreno, que creo que es una buena iniciativa, que probablemente tengamos continuidad ahora próximamente, la necesidad de reindustrializar el país. Y la necesidad de reindustrializar el país es aprovechar la ventaja competitiva natural, porque el peronismo nunca sacó competitividad de la mano de obra, es decir, tener mano de obra barata siempre fue, a pesar de que hoy está, pero nunca fue el objetivo. Aprovechar hoy el escenario internacional que ha puesto en valor recursos minerales, recursos hidrocarburíferos, más el tradicional industria agroalimentaria, y darle la posibilidad que obren como una palanca de reindustrialización. La energía es un cambio estructural, que Argentina pueda autoabastecerse de energía y producir lo que necesita, es un vector de competitividad para la industria clave. Y además, debería serlo por lo menos. Y además tenés que recuperar lo que la alianza Néstor Kirchner-Lula y lo que fue el no al ALCA, de considerar Sudamérica como un mercado interno ampliado. Acordate que siempre te dicen, no, porque el mercado interno argentino es chico para la industria. Bueno, lo que se logró en esos años, en esos primeros 15 años del siglo, fue que vender en San Pablo era como vender en Quilmes. Quiero decir, tenías un mercado interno ampliado. Argentina exportaba autos con el ESMATA bien pago, digo, sí, no lo sacaba en la competitividad. No es cierto que vos... alimentos... agroalimentos, industria metalmecánica, industria automotriz, en el continente... fueron muy importantes ese proceso de integración con Brasil. Yo creo que hay que aprovecharlo hoy, aprovechar el vector de competitividad que te da la energía, sobre todo, más allá de los minerales, y producir una reindustrialización con capacidad de exportar al continente. Me parece que es un momento, y en lo político, ya te digo, si vos mirás los líderes políticos que han emergido de las recientes votaciones, por izquierda o centroizquierda, como lo quieras llamar, o izquierda moderada, o frente
popular. Bueno, si vos tenés una encarnación en eso en la Argentina, es Axel. Sí. Sí, y te hago una pregunta, en el ámbito de esta reunión, la figura de Kicillof, ¿qué recepción tiene? Porque hay algunos actores, viste, está esta discusión de el progresismo no es peronismo, no es esto, No, Axel es peronista, lo dijo el otro día en San Vicente, digo, forma parte de una coalición peronista. No, mira, yo creo que una de las cosas que también tuvo de virtuosa esa reunión es que hubo un acuerdo de transitar juntos y tensar lo que hay que tensar, pero no entrar no entremos con el peronómetro en la mano. Sí, claro. También alguien me va a decir, mire, pero vos nombraste a los laboristas, nombraste a Morena en México, nombraste... Y digo, el movimiento popular asume forma. Hay gente que piensa que el peronismo debería ir detrás de Donald Trump, por ejemplo. El Donald Trump de la primera presidencia, ahora no sé qué es lo que puedo... El Donald Trump de la primera presidencia tuvo aristas proteccionistas, en contra de lo que era la Organización Mundial de Comercio, retiró a Estados Unidos los tratados globalizadores y una visión mucho más industrialista, apoyándose también ellos en el shale oil, ¿no? En haber logrado el autoabastecimiento. Yo creo que esos aspectos no dejan de ser importantes. De hecho, la renegociación de lo que era el NAFTA, que ahora es TEMEC, el Tratado de América del Norte, entre Canadá, México y Estados Unidos, fue relativamente favorable a la industrialización mexicana y a una mejora de los salarios en México. Digo, esas aristas son inocultablemente improntas peronistas. Ahora, después otras cosas respecto de lo que sería la estructura de la sociedad, la misoginia, ¿no? Es decir, el problema del nacionalismo económico o el proteccionismo es que tiende a ser autoritario, porque vos estás ordenando qué entra, qué se produce. Bueno, eso habrá que ver cómo se combina, pero en la dicotomía progresismo-peronismo, mirá, el peronismo siempre... Yo fui parte del FREPASO, yo vengo del peronismo y fui parte del FREPASO por oposición a Menem, volví al peronismo con Néstor. Digo, pensá que siempre el peronismo fue frentista. Sí. Y dentro de ese frente buscaba 5, 6, 7 puntos de izquierda que le marcaban la diferencia para... Digo, no en vano, la Constitución te dice si llegás a 40 con 10 de diferencia o 45. Bueno, ese 45... en los buenos tiempos del peronismo tiene un componente de izquierda, si querés, nacional. Es que ahí en realidad creo que la verdadera dicotomía o lo opuesto de progresista es conservador, no es peronista. El peronismo en sus buenas épocas era superador de esa dicotomía. Era superador de esa dicotomía y el abandono en la discusión izquierdas-derechas. Se hablaba del movimiento nacional y el enfrentamiento al imperialismo y la oligarquía. Categorías que parecen hoy viejas, pero que siguen existiendo porque están vivitas y coleando, pero... lo único que vos te encontrás en esta etapa, probablemente por un cambio en la base electoral del radicalismo, yo ya me meto en cosas de politólogo, pero hizo que el movimiento conservador se unificara en un liderazgo. Porque vos antes tenías, no sé, 25 o 30 de los radicales y un 10-15 de la derecha, que, bueno, eso tendió a cerrarse en un giro a la derecha, ¿no? Eso es lo nuevo que se viene dando de Macri para acá, pero bueno, eso es otra discusión. Pero el peronismo siempre fue frentista y siempre incorporó una izquierda nacional en ese frente, sí, claro, que le daba los 5 o 6 puntos de diferencia en un proceso... Y sectores conservadores populares. Y sectores conservadores populares que buscaban un integrismo, digamos, una nación integrada, incluida. Bueno, de hecho... Nacionalismo de inclusión. Roberto, gracias. Fue una charla muy enriquecedora y seguramente se repita pronto. Gracias por la invitación. Un gran abrazo. Roberto Feletti, economista peronista, me parece que es la definición más amplia. Cualquier cosa pueden googlearte y van a conocer todos los cargos que fuiste ocupando y las responsabilidades que fuiste teniendo. Quédense que vamos a venir en un minuto y tenemos un programón. Va a estar Javi Slucki con...